Esta falta de articulación interinstitucional que se decanta en concentración de información, descoordinaciones constantes y falta de cooperación entre los sectores responsables genera trámites burocráticos excesivos, lentos y redundantes. En ese sentido, señor presidente, se propone esta iniciativa como una contribución a resolver tales problemas, simplificando trámites y brindando seguridad jurídica para los inversionistas en el sector. Considerando todo lo cual, se solicita el voto favorable de la representación nacional. Muchas gracias, congresista Román, presidente de la segunda comisión con Energía y Minas. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. Estimados congresistas, esta iniciativa legislativa, cuyo dictamen fue aprobado por la Comisión de Energía y Minas, una aprobación por mayoría en el periodo legislativo anterior, tiene por objeto simplificar los procedimientos administrativos relacionados a la implementación y ejecución de proyectos de inversión en minería a efecto de promover e impulsar las inversiones privadas, fundamentalmente en este importante sector económico. Nadie duda, presidente, estimados congresistas, que el Perú es un país históricamente minero y que buena parte de su crecimiento económico y del Producto Bruto Interno está generado a través de las actividades de explotación sostenible de los recursos naturales en la minería. La Comisión ha considerado necesario tomar en cuenta, además del entorno internacional, la necesidad de generar un marco legal adecuado y mucho más amigable para la generación de nuevas inversiones en este sector. Es en este contexto, presidente, que el proyecto de ley pretende que la llamada tramitología o permisología que perturba, que retrae la ejecución de nuevos proyectos pueda ser superada, puesto que es necesario adecuar y perfeccionar las regulaciones existentes y desarrollar una verdadera simplificación administrativa para lograr de esa manera acortar el elevado número de procedimientos para la obtención de licencias, permisos, autorizaciones, en los que además las autoridades administrativas no cumplen, lamentablemente, con los plazos establecidos en las normas. Por lo expuesto, señor presidente, solicito a usted pueda dar el trámite que corresponda a este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señor congresista o presidente de la comisión. Habiendo sido aprobado por unanimidad, las bancadas tendrán 2 minutos para poder sustentar la comisión principal, la comisión de descentralización. Entonces, para que cada uno pueda pedir, por favor. Entonces, para que se puedan apuntar en la lista. ¿Quiénes quieren hacer uso de la palabra? Congresista Foronda, ¿cómo no? Congresista Glave. Presidente, a nosotros nos parece muy bien todo proceso de simplificación administrativa, siempre y cuando no colisione con los derechos previamente adquiridos de quienes habitan en estos territorios. Nos parece muy bien que haya inversión minera, pero en el marco de un ordenamiento territorial, y no como viene haciéndose ahora, que justo se ubican en las cabeceras de cuenca, generando los más de 200 conflictos socioambientales. Solo en mi región de Ancash, hace pocos días, acaba de producirse un nuevo conflicto ambiental minero, en la zona de Condorguaín, cuando en ese lugar hay un patrimonio arqueológico muy importante. Sin embargo, sin respetar nada de ni el CIRA, ni los procesos de consulta con las comunidades, se impone un proyecto generando un conjunto de pasivos ambientales. Además de esto, presidente,
A mí me hubiera gustado tener en el texto la opinión completa del Ministerio del Ambiente. Hay solamente un parrafito que yo estoy absolutamente segura que no es favorable para el proyecto. ¿Por qué razón? Porque al violentar los procesos ambientales y los derechos de las comunidades, se va a flexibilizar mucho más ya los instrumentos ambientales. Antes siquiera había los estudios de impacto ambiental. Ahora por ley les dicen que no tienen que ser los 120 días, sino bajo apercibimiento. Los funcionarios tendrán que responder en el más breve plazo de 30 o 60, menos de 60 días, el informe del estudio de impacto ambiental. Por otro lado, se han dado un conjunto de instrumentos de gestión ambiental como los famosos DIAs, que no son estrictamente estudios de impacto ambiental. Y de un solo proyecto se parten varias partecitas para que los gobiernos regionales aprueben la ejecución de proyectos mineros en perjuicio de las comunidades que habitan esos territorios. Más simplificación, más apoyo a quienes cometen atrocidades contra los derechos ambientales de las comunidades y los pueblos indígenas. ¿Cómo vamos a poder nosotros como Parlamento permitir una flexibilización mayor de la que ya tienen ahora la minería? Y esto va a ser mucho más perjudicial para aquellos procesos de la pequeña minería que, si bien necesitan tener un desarrollo económico y una inversión, requieren reglas de juego claras. No solamente flexibilizar para dejar hacer y dejar pasar. Por lo tanto, si algo adolece este país en el tema ambiental y en el tema minero en particular, es de fiscalización, de control y de vigilancia y de prevención. A cada rato hay derrames, a cada rato hay fugas, a cada rato hay problemas de contaminación de los ríos, con mercurio, con metales pesados que no son biodegradables, hacen daño directo a la salud. Por eso es que el Ministerio de Salud ha creado una mesa técnica específica para tratamiento de personas con metales pesados. Esto va a incrementar el riesgo. Y finalizo diciendo que en el tema ambiental hay un criterio de prevención, un principio de precaución. Por lo tanto, no debería aprobarse este proyecto, no de esta manera, porque de esta manera es dejar hacer y dejar pasar. No es una simple simplificación administrativa. Está dando puertas abiertas para que la minería, del tamaño que sea, se... Puede continuar un minuto. Se pueda consolidar. Y yo le pido a mi amiga Alejandra Aramayo, a quien le tengo mucho respeto, que hubiera sido interesante que este proyecto, y lo pedimos, presidente, como una cuestión previa, lo pido y lo vuelvo a solicitar ahora, que sea debatido también en la Comisión de Pueblos, porque solamente ha pasado a descentralización y ha ido a la Comisión de Energía y Minas. Pero hubiera sido interesante, por ser un tema estrictamente también de impacto ambiental, que se debata con las comunidades, con las organizaciones, abrir este proceso a un debate mayor y no solamente por un tema de simplificación administrativa, generar más pasivos ambientales que va a generar mayores costos sociales, mayores costos económicos, mayores costos de vidas humanas. Por esa razón nosotros de la bancada del Frente Amplio no estamos de acuerdo y se votó en contra. No es cierto de que haya sido por unanimidad, sino fue, como lo dijo el presidente, mayoría. Nuestra posición no es estar en contra de la inversión. Como dijo hace un momento un congresista de la bancada de Fuerza Popular, pongamos en la balanza ambas cosas, ya pues, pongámoslo en práctica. No solamente lo digamos al momento de votar, un proyecto así que segurísimo, va a traer más conflictos socioambientales y mayor pobreza al país. Muchas gracias, congresista. Me pidió la palabra también la congresista Clave. Quiero revisar por si acaso, acá tengo la información de la DGP, de cómo funcionan los temas de mayoría y de unanimidad, ¿ya? Congresista Clave. Una interrupción al congresista Arce y la otra interrupción al congresista Pacori. ¿Cómo no? Congresista Arce. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, hay que tener mucho cuidado con este tipo de proyectos. En realidad hay muchos proyectos mineros en marcha, pero que tienen conflictividad social justamente por una ausencia del Estado, por no tener la capacidad para poder facilitar canales de comunicación.
con procedimientos administrativos se está haciendo modificaciones inclusive de estudios de impacto ambiental con los famosos ITS que están establecidos. En el caso del proyecto minero Las Bambas se está planteando una tercera modificatoria del estudio de impacto ambiental cuando ya están explotando, cuando ya están transportando 360 camiones diarios llevándose el mineral. Señor presidente, la institucionalidad ambiental es muy importante para garantizar la confianza de las poblaciones que están en el ámbito de influencia de los proyectos. Cada institución tiene que ser responsable de su sector, como entidad promotora del sector, evidentemente energía y minas, pero el que regula el medio ambiente es el Ministerio de Medio Ambiente y de la misma manera la consulta previa a través del Ministerio de Cultura. Tengamos mucho... Continúe para que termine. ¿Ya culminó? Ok, con esta Paco ahora. Muchísimas gracias, señor presidente. Solamente para exhortar a este Pleno del Congreso y manifestarles de que el proceso de simplificar los procedimientos administrativos para impulsar la inversión minera, así como se plantea en este dictamen, no vaya a convertirse en un nuevo paquetazo ambiental. Yo le digo que no vaya a convertirse en un nuevo paquetazo ambiental porque ya en el anterior periodo legislativo se ha apoyado y se ha aprobado la ley 30230 que no ha tenido efectos positivos. A nosotros nos preocupa de que pueda hacerse un procedimiento de simplificación de procedimientos administrativos, principalmente en el proceso de cierre de minas, donde son las inversiones que tienen que garantizar principalmente la responsabilidad ambiental. No nos olvidemos que los últimos conflictos sociales que hemos tenido en el país, que ya muestran procesos de simplificación, como es el caso de la implementación de los informes técnicos sustentatorios, nos han traído grandes conflictos y pérdida de vidas humanas. Esto puede ser un caldo de cultivo para mayores conflictos sociales. Congresista Glave. Gracias, presidente. Presidente, tenemos un problema de fondo con este proyecto y con este dictamen, presidente. El dictamen se sustenta y dice que el problema de la tramitología lo ha dicho quien Perumín y que ese es el problema de la inversión minera en el Perú. ¿Qué tal si revisamos, no sé, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Derechos de Desarrollo? Ninguno de esos, organismo de izquierda, rojo, como le quieran llamar, señalan que el problema y la paralización de la inversión minera, presidente, tienen que ver con la caída drástica del precio de los minerales en el mercado y nada tienen que ver con la, comillas, tramitología, presidente. Pero ¿saben qué sí tiene que ver con la, comillas, tramitología? Los conflictos sociales. Y muchos de los que estamos acá sabemos perfectamente que proyectos que incluso podrían eventualmente salir adelante no salen. ¿Sabe por qué, presidente? Porque el Estado ha perdido la confianza de la gente. ¿Y por qué el Estado ha perdido la confianza de la gente? Por este tipo de leyes, en las cuales lo que nos preocupa es que se haga todo rapidito. ¿Y cómo se va a hacer todo rapidito, presidente, para, por ejemplo, la aprobación del plan de cierre de minas? Hace poco, presidente, y lo sabe el presidente de la Comisión de Energía y Minas, hemos tenido que presentar un informe sobre la situación de los relaves mineros en la cuenca del río Rímac. Y estamos viendo Tamboraque, estamos viendo Millotingo, estamos viendo la situación de los pasivos ambientales mineros, que precisamente casi nunca se ven en los planes de cierre de manera adecuada, presidente. Y entonces, ¿qué cosa nos dice este proyecto de ley? Nos dice, artículo 3, reducción de procedimientos administrativos. ¿Qué incluye, presidente? Aprobación de plan de cierre de minas. Y luego, ¿qué cosa nos dice? Artículo 4, presidente, dice, y es lo que se pretende aprobar acá, delegación de facultades. Este proyecto pretende, presidente, que este Congreso diga que para el cumplimiento de la finalidad de esta ley, todas las entidades que opinan, Ministerio del Ambiente, eventualmente Ministerio de Cultura, eventualmente algún gobierno regional, no pueden tener competencias, se las tienen que delegar ¿a quién? Al Ministerio de Energía y Minas, que ya ha sido cuestionado por ser juez y parte en este tipo de procedimientos. Entonces, presidente, ¿cómo puede ser que nosotros vayamos a aprobar un artículo 4 como este, que pretende entregar una delegación sin más? Y encima dice, si es que existiera algún tipo de impedimento para la aplicación de esto, quedan suspendidas las competencias de todos los entes y pasan a ser delegadas al Ministerio de Energía y Minas. Continúe, por favor.
Presidente, esto no se puede aprobar así. Porque además no es real que sea unánime, presidente. Están utilizando un mecanismo que señala que acá hay unanimidad cuando ya quedó claro que hay por lo menos 2 grupos políticos que no estamos de acuerdo con que se apruebe así, que han sido expresados en la Comisión de Energía y Minas, que han señalado claramente que no están de acuerdo y que además tenemos una opinión de una entidad como el Ministerio del Ambiente que no está de acuerdo, presidente. Una de las buenas prácticas que se ha señalado en distintos lugares es separar el tema de fiscalización ambiental del tema de promoción de la actividad minera. ¿Y qué cosa era un avance la creación del SENACE, la decisión del fortalecimiento del Ministerio de Energía y Minas? ¿Y qué cosa es esta norma? Vuelve a concentrar en el Ministerio de Energía y Minas. Entre ellos, plantea el tema de la posibilidad de cierre. Presidente, nos parece un error aprobar este tipo de normas y es un error decirle al país que lo importante es la tramitología para las grandes empresas y no la certeza y la seguridad de los peruanos. Gracias. Señores congresistas, además estamos avanzando. Quiero explicar solamente algo por si acaso. El dictamen de la comisión principal es por unanimidad. Es verdad que pueden estar solamente congresistas de 1 o 2 grupos y no todos, pero eso formalmente, si así se aprueba, se llama unanimidad con los presentes. O sea, hay que dejarlo claro. Entonces, por eso es unanimidad y el reglamento establece que al ser por unanimidad son 2 minutos. Es ideal que estuvieran todos los grupos y si están todos los grupos probablemente no es unanimidad, pero en ese momento los que han estado hoy han hecho por unanimidad. Pero queremos avanzar hacia un día bastante fructífero. Hemos aprobado normas muy importantes y no quiero entramparnos. Yo le pediría al presidente de la Comisión de Descentralización, señor congresista Trujillo, hay un pedido para que pase a cuarto intermedio. Le puedo dar la palabra, le puedo dar una interrupción a la congresista Aramayo, por favor, congresista Trujillo. Sí, ahorita le voy a dar la palabra. El presidente de la comisión es el que puede tomar la posición. Congresista Aramayo. Presidente, quiero saludar la preocupación de los colegas del Frente Amplio, me parece absolutamente atendible. Cuando se califica quizás este tipo de proyecto hay que analizarlo. Este proyecto ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Descentralización y por mayoría del 99% en la Comisión de Energía y Minas, que es la segunda comisión. Yo no tengo ningún problema en que se haga un cuarto intermedio y se puedan socializar los informes, siendo la autora del proyecto de ley, y se puedan socializar los informes con la representación que le preocupa, el tema de las comunidades indígenas, la consulta previa, aun cuando no es un tema que involucra directamente este proyecto, porque lo que se hace es revisar la burocracia y la tramitología que hay en función a la inversión minera. Con todo gusto. Bueno, a ver, no sé qué dice el presidente de la comisión, él es el presidente de la comisión, pide una segunda interrupción el congresista Ochoa, ¿le puede permitir? Congresista Trujillo. Tiene la palabra el presidente de la comisión para ver cuál es su posición. Gracias, presidente. Por favor, tomando en cuenta la intervención de los señores congresistas y lo solicitado por la congresista, la autora de la iniciativa, voy a pedir al Pleno que este dictamen pase a un cuarto intermedio para mejorar el texto y poder en la próxima agenda poder presentar con el texto consensuado por todos los señores congresistas. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente de la comisión. Es lo que había pedido la congresista Foronda también en la cuestión previa. Entiendo que ya, entonces, superado el tema. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 2557, se propone fijar nuevos plazos para las transferencias de recursos a las que se refieren los artículos 13 y 14 de la ley 30.693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. Bien, este es el último tema, entrado de carácter de urgencia del Poder Ejecutivo, el proyecto de presupuesto que va a sustentar la presidenta de la Comisión, Karina Beteta, hasta por 10 minutos. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, hoy, 15 de marzo, ha ingresado a las 11 de la mañana el proyecto del Ejecutivo 2557/2017-PE. Colegas congresistas, señor presidente, una vez más, este Parlamento y la bancada Fuerza Popular y todas las bancadas seguramente hemos demostrado ser un Congreso que trabaja pensando en el país y una vez demostramos que este Parlamento no es obstruccionista. La propuesta de fórmula legal con fechas cambiadas que plantea
al proyecto de ley del Ejecutivo es debido a que no todos los gobiernos regionales y locales han incumplido con sanear sus expedientes técnicos de sus proyectos de inversión, de tal manera que el país requiere una mayor agilidad en la inversión pública que debe generar empleo y por ende mejorar la economía del país. Por eso se plantea unas fechas intermedias, entendiendo que se requiere mayor tiempo, pero ello no puede llegar a un plazo que también pueda extenderse y la inversión pública podría pararse tal conforme lo plantea el Poder Ejecutivo. Siendo así, señor presidente, el primer artículo señala el objeto. La presente ley tiene por objeto fijar nuevos plazos para las transferencias de los recursos a los que se refieren los artículos 13 y 14 de la Ley 3693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. Artículo 2. Plazos para las transferencias de los recursos del Gobierno Nacional para el financiamiento de inversiones. 2.1. Dispóngase que los plazos a los que se refiere el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley 3693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, para las transferencias de los recursos que se efectúen en el marco de dicho artículo se fijan conforme a lo siguiente. A. Se autorizan hasta el 8 de mayo del 2018, debiéndose emitir el decreto supremo correspondiente dentro del plazo antes indicado. B. Las propuestas de decreto supremo correspondiente solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 16 de abril del 2018. C. Vencido el plazo a que se refiere el literal B, de haber saldos antes del 31 de mayo del 2018, el presidente del Consejo de Ministros expone a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República los saldos de cada pliego. 2.2. Establezcase que los plazos a los que se refiere el numeral 13.3 del referido artículo 13 de la Ley 3693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, para las transferencias de recursos que se efectúan en el marco de dicho artículo, se fijan de acuerdo a lo siguiente. 2 puntos. A. Se autorizan hasta el 30 de junio del 2018, debiéndose emitir el decreto supremo correspondiente dentro del plazo antes indicado. Las propuestas de decreto supremo correspondientes solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 16 de junio del 2018. 2.3. Fíjense como plazos para las transferencias de recursos que se efectúan en el marco del numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley 3693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, los siguientes. 2 puntos. A. Se autorizan hasta el 8 de mayo del 2018, debiéndose emitir el decreto supremo correspondiente dentro del plazo antes indicado. B. Las propuestas de decreto supremo correspondientes solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 16 de abril del 2018. 2.4. Dispóngase que los plazos a los que se refiere el numeral 14.3 del artículo 14 de la Ley 3693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, para las transferencias de recursos que se efectúan en el marco de dicho artículo, se fijan conforme a lo siguiente. 2 puntos. A. Se autorizan hasta el 30 de junio del 2018, debiéndose emitir el decreto supremo correspondiente dentro del plazo antes indicado. B. Las propuestas de decreto supremo correspondientes solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 16 de junio del 2018. Artículo 3 del financiamiento. Lo establecido en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales respectivas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Artículo 4. Suspensión de normas. Déjense sin efecto las disposiciones legales que se opongan a lo establecido por la presente ley o limiten su aplicación. Comuníquese al presidente constitucional de la República para la promulgación. Señor presidente, colegas congresistas, es el proyecto de ley que hoy, el día que se vence el plazo para que el Ejecutivo pueda haber emitido los decretos supremos y con ello cumplir con la ley de presupuesto que se tenía establecido hasta el 30 de marzo, poder hacer las transferencias a los diversos pliegos, gobiernos regionales, gobiernos locales, una vez más el Ejecutivo no cumple y por ello
envía hoy al Congreso de la República este proyecto de ley para que el Congreso de la República pueda ampliar el plazo y con ello cumplir lo que todos los congresistas en este Parlamento debatimos más de 5 meses, la ley de presupuesto, para que podamos destinar los recursos a los diversos sectores y con ello la inversión pública no parar. Por ello, dejando constancia, señor presidente, aquí está la demostración clara que este Parlamento trabaja siempre pensando en el país, siempre en los más humildes, y es una vez más esa demostración clara que el Parlamento estará para ayudar al Ejecutivo cuando las normas vayan en beneficio directo de nuestros ciudadanos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Culminada la sustentación, ahí pidió la palabra el congresista Segura, la congresista Glave. Congresista Segura. Congresista Segura. Paciencia, ya terminamos. Gracias, presidente. Escuchada la sustentación de la presidenta de la Comisión de Presupuesto, propongo un texto sustitutorio para que tenga en consideración la presidenta de dicha comisión. Presidente, en el artículo 2, plazos para la transferencia de recursos del Gobierno Nacional para el financiamiento de inversiones. En el 2.1, presidente, dispónese de los plazos para lo que se refiere al numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. Para las transferencias de recursos que se efectúen en el marco de dicho artículo, se fijan conforme a lo siguiente. A. Se autorizan hasta el 20 de abril del 2018 debiéndose emitir el decreto supremo correspondiente dentro del plazo antes indicado. B. Las propuestas de decreto supremo correspondientes solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 9 de abril del 2018. C. Vencido el plazo al que se refiere el literal B, de haber saldos antes del 30 de abril del 2018, el presidente del Consejo de Ministros expone a la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República los saldos de cada pliego y propone mediante proyecto de ley su transferencia a nuevos proyectos de inversión. 2.2. Establécese que los plazos a los que se refiere el numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, para las transferencias de recursos que se efectúen en el marco de dicho artículo, se fijan de acuerdo a lo siguiente. A. Se autorizan hasta el 30 de abril de 2018 debiéndose emitir el decreto supremo correspondiente dentro del plazo antes indicado. B. Las propuestas de decreto supremo correspondiente solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 16 de abril del 2018. 2.3. Fíjense como plazos para la transferencia de recursos que se efectúan en el marco numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, los siguientes. A. Se autorizan hasta el 20 de abril de 2018 debiéndose emitir el decreto supremo correspondiente dentro del plazo antes indicado. B. Las propuestas del decreto supremo correspondiente solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 9 de abril del 2018. Y al 2.4 se propone que este no se considere. Presidente, la inversión pública tiene que ser inmediata y no puede esperar hasta julio. Por eso solicito a la presidenta de la comisión se considere este texto sustitutorio. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Segura. Para que le alcance el texto a la presidenta de la comisión, congresista Marisa Glave. Sí, presidente. Tenemos un problema, dos problemas. Lo primero es que este Congreso aprobó un presupuesto centralista, donde tenía la mayor cantidad del dinero el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Y la gran cantidad de recursos todos sabíamos que se tenían que ejecutar en gobiernos locales y regionales, pero se aprueba entregándole el dinero al gobierno nacional, que sabemos, presidente, que no lo puede gastar y que lo tiene que transferir. Y hoy resulta que no lo puede transferir en la fecha que planteó que no lo podía transferir. ¿De quién es culpa, presidente? Del Ejecutivo. ¿De quién es culpa? De estos ministerios que todos sabíamos no iban a poder ejecutar, presidente. Y ahora les vamos a ampliar el plazo, cuando la ley de presupuesto lo que decía era que si necesitaban más plazo tenían que venir al Congreso. Y ahora vamos a otorgarle ese poder al señor Kuczynski, de que pueda hacer las transferencias que quiera hasta junio.
Disculpe, presidente, pero por lo menos algunos somos escépticos de la voluntad y la intención de quienes han presentado este proyecto. Gracias, congresista. Perfecto. No, congresista Narváez. Finalmente, congresista Narváez, para cerrar la lista. Gracias, presidente.